Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D, en otro jueves que tenemos aquí en el canal Universidad, el canal público de Mar del Plata, donde continuamos ya hace un tiempo esta parte, ya más de 2 meses están cumpliendo justamente en el día de hoy de esta cuarentena, pero hablando de la pandemia, incluso un poco más del coronavirus, que es el tema por estos días, en una realidad, en una situación que empieza a levantar en cantidad de casos desde lo sanitario a nivel nacional, llegando casi a 10.000, pero también que empieza a notarse un poco más con intensidad en la ciudad de Mar del Plata. Lamentablemente, la última semana que ha transcurrido ha sido de las peores desde que comenzó la pandemia, aunque si bien la curva sigue relativamente moderada en torno a no superar los 10 casos en una ciudad o en una población que rondaría el 1.000.000 de habitantes, de cualquier modo empieza a generarse la incertidumbre sobre algunas cuestiones, entre ellas los testeos, la cantidad de testeos, la forma de testeos, los falsos positivos, los falsos negativos, que hay una discusión con respecto a eso y cómo se comunica en torno a esta cuestión. Sí, personal de la salud, principalmente afectado por los contagios, pero la circulación comunitaria de la que se habla todavía no aparece como un hecho real o por lo menos comprobable, aunque una vez, estos son los puntos que quizás se deba explicar desde la situación sanitaria o desde las autoridades sanitarias en torno a tener un poco más claro el panorama, ¿no? Porque ¿cuándo es circulación comunitaria? Si ya se está contagiando una persona de otra persona de Mar del Plata, no estamos hablando ya de circulación. Bueno, el tema es que se toma por ahí o se considera, esto debería explicarlo la autoridad sanitaria, la cuestión de la circulación comunitaria toda vez que está por todos lados y eso aparentemente mientras haya nexos no ocurre. Pero bueno, insisto, quizás haga falta un poco más de información con respecto a esto, con respecto a los testeos que se dan como positivo y después aparecen 2 negativos en las pruebas siguientes a la misma persona. Algunos dicen que tiene que ver con el trayecto que hace el virus en el cuerpo de un paciente. En todo caso, por ahí sí, el primer testeo se hace el 7.º día, le va a dar positivo y a los 3 días, cuando ya está circulando el 10.º o 11.º día, ya le puede dar negativo porque la carga viral ha bajado. Pero son cosas, insisto, que por ahí no tenemos del todo clara. Y en el medio de todo esto, la otra cuestión que está apareciendo ya en discusión nacional, muy politizado todo, lamentablemente, se ha hecho político partidario. Pareciera que corresponder o no a un lineamiento ideológico o político partidario hace defender o no la cuarentena, como si esto fuese algo exclusivo de una cuestión ideológica, ¿no? Y esto es la situación que me parece que no debería ocurrir. Pero aparece dentro de ese marco y dentro de esa discusión varias protestas y varios frentes abiertos con respecto a la situación, particularmente en el partido de General Pueyrredón. Uno ve lo que ha ocurrido estos últimos días en el predio de exposición final de residuos. Hago un paréntesis breve, si me permiten, ¿no? Personas que están pidiendo poder revolver la basura para poder comer, digamos, ¿no? Y estamos ante una circunstancia que están haciendo un piquete para que los dejen entrar a buscar comida entre la basura. Después la llamaremos recicladores informales, pero habla de una realidad social realmente grave y que aparece allí una fuente de trabajo que ellos mismos han generado y que encima no pueden entrar, digamos. Y en el marco de todo esto, un protocolo que hace provincia que es inviable, porque hay que esperar que los residuos pasen 72 horas para evitar los contagios y esto es la diaria, ¿no? Más diaria que nunca, digamos, en este aspecto para estos trabajadores que necesitan ingresar al predio. No están dadas las condiciones, no se puede, un momento de tensión, una cautelar de la Fiscalía Federal que resuelve un juez federal también, toda una situación muy, muy tensa que se ha vivido y que tiene al municipio como protagonista en el marco de esta cuestión. Municipio que también está sintiendo los embates de la negativa del Sindicato de Trabajadores Municipales a un posible ajuste en los salarios, a una situación que pueda cambiar lo que ha ocurrido en torno a las cuestiones salariales. Escuchábamos al secretario de Gobierno, Santiago Bonifati, diciendo que estamos en un momento donde todos debemos ser solidarios. Del sindicato no quieren saber, lógicamente, absolutamente nada con ningún tipo de recorte ni en extras, ni en bonos, ni en bonificaciones, ni en ningún otro tipo de beneficio que están teniendo, mucho menos en los salarios. Y también el otro punto, dentro de varios puntos, de varios frentes de batalla que está teniendo la gestión Montenegro, tiene que ver con los comerciantes. Desde allí una disputa ya más destinada a Nación, pero sin pasar por encima lo que ocurre con la municipalidad y con el propio intendente. Cacerolazo en la puerta de las oficinas del intendente en el Centro de Operaciones y Monitoreo por parte de los comerciantes que en este jueves hicieron una apertura simbólica, no para que vayan a comprar, sino abrieron los negocios para mostrar que quieren trabajar. Queremos trabajar, dice la gente de Güemes. Lo mismo ocurre con la calle San Juan, pero es un poco de referencia al resto de los comercios minoristas no esenciales que están en el marco de todo esto. Recordemos que la provincia dijo más de 500.000 habitantes, ninguna localidad va a tener apertura comercial, es lo que ha dicho Kicillof. Por estas horas también se estará resolviendo la extensión de la cuarentena y de qué forma se va a aplicar todo esto, pero veremos qué es lo que ocurre. Hay varios protocolos presentados, también lo de los abogados que marcábamos la otra vez, nutricionistas, psicólogos, también el sector profesional
está reclamando en un momento, digo, en el que todo, como veníamos marcando ya hace algunas semanas, se va a empezar a tensar un poco más, teniendo en cuenta también la realidad económica de todo esto. No es correr a la salud con la realidad económica. Digo, en esto lo han extremizado, ¿no? También la cuestión. Desde el presidencia, desde gobernación, dice, nos corren con la cuestión económica, nosotros queremos salvar vidas. Bueno, quizás haya que buscar alguna forma como para que no todo sea tan blanco o negro en el marco de todo esto y ver cómo actuar. Por supuesto que no tengo una respuesta personal y creo que ningún gobierno la tiene, toda vez que lo único que está haciendo es tratar de seguir los lineamientos que mejor les parece, y creo que acertadamente en cuanto a la cuarentena en su momento, porque se ha podido tomar tiempo para desarrollar lugares sanitarios en todo caso de que esto se extienda o se agrande y haya necesidad de mayores lugares de atención. Pero sin embargo llega una realidad en la cual ya todo se ha complejizado demasiado y veremos cómo se resuelve en las próximas horas. Decía comercios, vamos a hablar de los comercios hoy, de los comercios en sí mismos, pero particularmente de los empleados de comercio. Ese será el tema de la entrevista del día de hoy. Así que si les parece, los invito a ver a nuestros auspiciantes y ya comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decíamos recién en el comienzo del programa esta cuestión de los distintos conflictos que van apareciendo, digo, y esto no tiene que ver con estar de acuerdo o no con la cuarentena, o con pensar de una forma u otra a nivel político, ideológico, partidario. Tiene que ver con una realidad también que empieza a aparecer y que es muy difícil realmente de sortear ante la necesidad sanitaria por un lado, pero también ante la aparición ya hace un tiempo de las cuestiones económicas y sociales que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahora es como que se expone muchísimo más. Y hablábamos que uno de los principales reclamos empieza desde el sector comercial. Imagínense que si los propios dueños de los comercios, los propios empresarios, son los que están reclamando, ¿qué quedará también para los empleados, ¿no? Que es la cadena que sigue posterior en todo este marco. Y de eso vamos a hablar, decíamos, y tenemos el gusto de recibir a Guillermo Bianchi, referente de Empleados de Comercio. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, gracias a ustedes por poder expresar la preocupación que tal cual vos lo estás manifestando en la introducción de la nota, embarga no solo a los comerciantes, sino a la parte complementaria que son los trabajadores mercantiles que prestan atención y servicio en los pequeños y medianos locales de la ciudad de Mar del Plata, que constituye una de las fuentes principales del empleo de nuestro rubro en la ciudad. Seguro. Guillermo, si tuviésemos que plantear un panorama general, muchas veces hemos hecho entrevistas, incluso en este mismo programa, aquí en los estudios de Canal Universidad, y planteábamos una realidad que siempre es difícil. En la gestión pasada también hablábamos de mucho cierre de comercio, buscando un poco de reactivación en el verano. Ahora esta situación así impensada para todos, seguramente que lo hace mucho más complejo a la situación. ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy por hoy desde Empleados de Comercio? El empleado de comercio tiene como 4 niveles donde podemos analizar las empresas en nuestro rubro, para sintetizar. El primer nivel son aquellas esenciales que han mantenido las puertas abiertas desde el principio de la pandemia, allí por el 13 de abril. Vamos a poner un ejemplo: los supermercados, los autoservicios, las casas de limpieza. Esos no han tenido problemas profundos, si bien todos sabemos que hubo un impacto de venta muy grande al principio, que después se cayó. Están las que pudieron abrir las puertas después de comenzar la pandemia y tuvieron la necesidad de hacer el teletrabajo. Los call centers pudieron abrir, pero con la modalidad de teletrabajo. Están los que pudieron abrir hace muy pocos días, casas de electrodomésticos, casas de materiales de construcción. Están los que no pudieron abrir y están los que no van a abrir por un largo tiempo. Por ejemplo, las casas de turismo, los empleados administrativos son empleados de comercio, por un largo tiempo no abrirán, los shopping por un largo tiempo no abrirán, y la crisis central, el nudo central, está en el pequeño y mediano comercio. ¿Por qué? Primero, porque es generadora de muchísimos puestos de trabajo. Segundo, porque viven de la caja diaria, la acumulación de más de 50 y 60 días, pongámosle, ya de imposibilidad de abrir su comercio está trayendo consecuencias
no solo financieras, sino en muchos casos económicas. Económicas me refiero que están evaluando si continuar o no con el comercio. Y por otro lado, y para ya cerrar el primer comentario, nosotros fuimos muy respetuosos y coincidimos con vos al principio. Acá hay que mirar objetivamente lo que está pasando y hacer siempre caso a lo que dice la cuestión sanitaria y a partir de lo sanitario la decisión política. Hay una fase 4 en la Argentina y Mar del Plata, más allá de ser una ciudad de más de 500.000 habitantes, está muy bien parada en la fase 4 porque tiene muy bajos contagios. Hemos tenido una interesante experiencia de aperturas de comercio hace 2 fines de semana, que lamentablemente en la calle Güemes una serie de responsables no cumplieron con las normas, pero a todas luces, empresarios, trabajadores y muchísimos de los que salieron a comprar, no a pasear, cumplieron con las normas. Por lo tanto, creemos, sostenemos y apoyamos a los comerciantes pequeños y medianos que están pugnando frente al intendente y frente al gobernador a abrir las puertas lo antes posible. Seguro. Digo, y en el marco de estos planteos, el camino es ese, ¿no? La reapertura de comercios, porque digo, se espera, por ejemplo, en Capital Federal empezaron con algunas salidas recreativas también, empezaron con alguna apertura paulatina de algunos lugares. Sin embargo, en Capital esperan que el pico de contagios, siendo una de las ciudades más afectadas por los contagios, ¿no? El pico de contagios esté dentro de 1 o 2 semanas. Y en ese momento volverían a retrotraer, como hizo Córdoba capital, ¿no? Que dio marcha atrás con algunas excepciones que había dado. Digo, debería por lo menos darse ese margen, esa especie de recreo, si se quiere y se me permite el uso en un término quizás no tan feliz, para poder por lo menos sostener alguna parte de los comercios que están en la ciudad. Es que las condiciones están dadas para que eso ocurra. Acá no se está planteando que en el marco de un crecimiento exponencial del virus querramos abrir las puertas de los locales. Estamos diciendo, todo el sacrificio que hizo la ciudadanía marplatense le permitió a una ciudad de 800.000 habitantes tener niveles de contagio muy bajos. Estamos hablando de 3 o 4 casos y de 14 casos sospechosos. Por lo tanto, las condiciones sanitarias están dadas para una decisión política. La decisión política del intendente fue permitir la apertura e impulsar la apertura. Y nosotros acompañamos, porque es una medida que la mueve unas estadísticas responsables para poder hacerlo. Esto no es un capricho, esto no es ir en contra de la salud. Nosotros somos muy respetuosos de poner siempre la salud como el elemento distintivo de las decisiones. Pero hoy salud y economía no son incompatibles, son complementarias, porque la salud ha encontrado estándares que nos permiten pensar que el aspecto económico del pequeño y mediano comercio puede ser posible empezar a circular la apertura de los comercios, que tampoco representa que la apertura de los comercios va a ser un boom de ventas. Simplemente es empezar a ver cómo se hace un poco de caja para empezar a intentar solventar algunos gastos fundamentales como el alquiler, los impuestos, la luz y los empleados. Seguro. Guillermo, usted es un hombre que además entiende mucho de política, que sabe hace mucho tiempo también que está como referente de empleados de comercio en distintos roles, que ha trabajado mucho con muchos intendentes, que conoce mucho a gobernadores, conoce mucho cómo se maneja el mundo político. ¿Cree que se ha politizado, justamente al ser una decisión política a partir de la situación sanitaria, cree que se ha politizado partidariamente la cuestión de cuarentena estricta o cuarentena flexibilizada? Yo creo que todavía no, pero estamos en una línea muy delgada. Yo creo que estamos viendo algunos aspectos que si bien, vos fíjate, te lo quiero resumir en esto, a ver si puedo resumirlo. Una importante decisión que tomó Alberto Fernández, que es la contradicción principal de la Argentina, no era entre salud y economía, era entre salud y enfermedad. Alberto Fernández eligió la enfermedad, la salud, y Bolsonaro, por poner la contracara, eligió la enfermedad. Ambas, yo lo digo porque es un país cercano, ambas iban a tener consecuencias económicas, sociales y políticas. La consecuencia política de Brasil fue que militarizó su gobierno para poder sostener la apertura indiscriminada de los comercios y del mercado. Alberto Fernández tuvo la virtud, desde mi punto de vista, de lograr que aquellas expresiones políticas más importantes, provincia de Buenos Aires, Capital Federal y él como presidente, armaran una mesa y se mantuvieran
proponiendo siempre la unidad del trabajo frente al COVID con los intereses políticos. Hoy hay algunos agentes de esos partidos que están intentando equivocadamente producir contradicciones donde no las hay. Por lo tanto, yo creo que todavía no ha llegado, para responderte, un quiebre en la utilización partidaria o la mala utilización política, pero hay datos de alertas que tenemos que estar todos los ciudadanos proponiéndonos que no se rompa la lógica, que lo más importante es trabajar en conjunto para que esta pandemia llegue a un final feliz. Guillermo, nos planteabas 4 niveles de empleados de comercio en distintas situaciones, los que se mantuvieron abiertos, digamos, como supermercados, casas de limpieza y demás, los que estuvieron a una apertura paulatina posterior, aquellos que estuvieron cerrados y aquellos que ya no van a volver a abrir, digamos, para grandes rasgos, un poco lo que comentaba recién. Digo, en el marco de los que sí siguen trabajando, los que siempre estuvieron abiertos, los que han vuelto a trabajar, ¿ha habido también recortes salariales? ¿Ha habido situaciones que también preocupan en el marco de todo esto? Y en todo caso, ¿cómo el sindicato toma esa posibilidad toda vez que hay una realidad también acuciante para quienes dan empleo? No hemos tenido grandes dificultades en las empresas que han mantenido las puertas abiertas. Las dificultades normales que puede llegar a haber en cualquier empresa, pero no hubo sobresaltos en materia de pago de salario y de asumir esa realidad salarial. Sí la tuvimos en empresas. Vos sabés que hay un acuerdo marco que firmó y que el Ministerio de Trabajo dictó una norma donde daba la posibilidad de aplicar un artículo que se llama 223, que son suspensiones en aquellos lugares donde no hubo apertura de comercio. Lo que nos hemos encontrado es con lo siguiente: en muchos lugares de trabajo, las personas que tienen más de 60 años, que están embarazadas, que son un grupo de riesgo, o que tienen a sus hijos en edad escolar y lo están cuidando, han cobrado el 100%. Aquellos que no han cumplido alguna tarea, nuestra organización madre, la Federación Argentina de Empleo de Comercio, ha firmado un acuerdo que permite tener como base el 75% de salario y sentarse a discutir con el sindicato local las condiciones para que esa base se amplíe hasta llegar al 100%. A esto se le acopla, y yo creo que fue una importantísima decisión gubernamental del Estado argentino, de poner lo que se llama el ATP, que es el 50% del salario de un trabajador en actividad. Eso ha colaborado para que todavía no haya llegado una gran crisis a nuestro sector. Este mes que viene entrante también se repite el ATP, pero veremos qué resulta después. Las dificultades se han dado en el pequeño y mediano comercio que no ha abierto. ¿Qué perspectiva tiene, digo yo, como para ir concluyendo la última pregunta y aprovechando también su conocimiento, su larga trayectoria, Guillermo, digo, ¿qué perspectiva tiene con respecto a esto? ¿Estamos en una crisis similar al del 2001? ¿Estamos en una realidad totalmente distinta, teniendo en cuenta que es algo atípico, algo impensado de lo que está ocurriendo? ¿Cómo se encara el resto del año y, en todo caso, cómo se llega a poder pensar en se piensa ya a futuro, a verano, digo directamente? ¿Cuáles son las perspectivas que hay? 3 o 4 temas en función de la perspectiva. Yo no creo que tenga comparación con otros momentos de la historia económica argentina, porque esto ocurre en el mundo, ocurre en nuestro continente, especialmente en nuestro país y en nuestra ciudad. Por lo tanto, los elementos que hay que utilizar para interpretar son nuevos y no corresponden mostrarlos con una etapa anterior. ¿Con esto qué quiero decir? Vos fíjate que Argentina enfrenta una pandemia de estas características en el marco de un crack económico por la deuda asumida del gobierno anterior y que se está renegociando en estos días. Eso en lo macroeconómico es definitivo. Hay que ver cómo se suceden los hechos en estos días para ver cómo queda parada Argentina en el escenario mundial. Segundo tema, Argentina venía con un proceso recesivo muy grande que había golpeado nuestro sector. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que si algo va a dejar la pandemia, y esto no lo digo yo, lo dice la OIT, son menos trabajadores formales en el mundo y en Argentina en particular. O sea, va a haber menos trabajadores de comercio por lo menos y más trabajadores informales de comercio cuando termine la pandemia. Y tercer elemento, hay que ver cuántos comercios cierran sus puertas, porque hay un porcentaje que no va a poder asumir esta realidad, y después tenemos que ver cuál es la intervención del Estado una vez concluida el aislamiento obligatorio.
El Estado tiene que tener una línea de continuidad en el sostenimiento de las empresas y en el sostenimiento del empleo, porque la recuperación económica de cara hacia el futuro no va a ser muy rápida. Ojalá encontremos a las puertas de diciembre una Argentina abierta que permita que los turistas regresen a Mar del Plata y tener así la posibilidad de recuperar un poco de aire económico para el año que viene. Gracias, Guillermo, por estos minutos. Un abrazo grande. A ustedes muy amables. Guillermo Bianchi, referente del Sindicato de Empleados de Comercio, y esta situación que se está dando con la pandemia en la Argentina y particularmente en Mar del Plata ante este sector que es uno de los que se nota castigado, más allá de que algunos comercios pudieron continuar abiertos teniendo en cuenta que eran esenciales, como supermercados, por ejemplo, pero un poco del panorama de lo que se vive en este sector. Vamos a ir a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y como todos los jueves recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega que nos trae la economía hoy en nuestros estudios. ¿Cómo andás, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo te va, Nico, tanto tiempo? Bueno, mantenemos el distanciamiento de todas formas. Estamos más de 1,5 metros. 3 metros casi. Más o menos, así que bueno. Bien. ¿De qué hablaremos hoy, Roberto? Vamos a hablar un poquito de un tema que hasta hace unos días sigue siendo preocupante, pero hasta hace unos días estaba bien en el foco de la atención, que era el tema del dólar. ¿Qué es lo que está pasando? Pero vamos a tratar de buscarle una explicación a lo que está pasando, claro. No solamente que está subiendo el dólar. Y yo traje un par de cuadros para ir viendo lo que son, creo, los puntos fundamentales a mirar al momento de la evolución. A ver. El primer tema es qué está pasando con el resultado fiscal de Argentina. Nosotros ahí en el cuadro lo que podemos ver son que en principio está creciendo. ¿Está bien? Claro. Aumentó el triple, pasó de 90.000 millones de pesos a 300.000 millones de pesos en los últimos 4 meses, mirando enero, abril. Pero después también podemos mirar que hay una linita roja o un bloquecito rojo que va aumentando. Bueno, eso que está aumentando y que está aumentando mucho es el déficit primario. ¿Está bien que aumente el déficit primario? Sí, está bien que aumente el déficit primario. ¿Qué está pasando? El Estado está asistiendo a un montón de cuestiones que no le quedó otra que asistir. Por ejemplo, algunas cosas que recién decía Bianchi, como los ATP o como el IFE o algunas cuestiones que ha tenido que salir de emergencia a hacer en términos de la pandemia. Y por otro lado, le está cayendo los gastos. Claro. ¿Está bien? Le están cayendo los ingresos. Claro. Y eso genera una explosión en el déficit primario, que es lo que vemos en el color rojo. Y como no estamos pagando deuda, básicamente, fíjense que los intereses están más o menos constante. Si uno mira la parte amarilla, queda más o menos que está constante. Ahora, ¿qué pasó? El problema es que Argentina, como estamos en un proceso prácticamente de default, ¿no? Que lo vamos a definir mañana, pero ya todo el mundo descuenta que mañana no vamos a pagar y que vamos a entrar en lo que se llama un default controlado. Viste que siempre le ponemos nombres raros a las cosas. Bueno, sí. Es un default controlado porque estamos medio acordando, pero no acordamos nada, entonces vamos a default, pero no vamos a default. Un default aceptado podría ser. Algo por el estilo, lo vamos a seguir discutiendo en los próximos por lo menos 2 meses.
Pero el tema es que, controlado o no, nadie nos va a prestar un peso. Claro, ¿Está bien? No. Entonces, como no nos pueden prestar un peso, tampoco tenemos posibilidad de aumentar impuestos, porque en esta situación están pagando menos impuestos, por lo cual es medio ridículo plantear un aumento de impuestos. La única fuente de financiación que ha tenido el Estado es emitir moneda. Entonces ahí también vemos, acá no importa tanto los colores, es una cuestión técnica, pero vemos que aumentó muchísimo la emisión. ¿Eso qué es? Aumentó la recaudación, aumentó el déficit cerca de 600.000 millones de pesos y aumentó la emisión monetaria en cerca de 600.000 millones de pesos porque es la única forma que estamos financiando. ¿Cómo se ve esto reflejado en el dólar? Bueno, entonces la primera pregunta que hay que hacerse es si hay cuestiones objetivas para que aumente el dólar. Por un lado ya tenemos un problema de desequilibrio monetario, claramente que lo estamos mostrando recién. Por otro lado tenemos si hay cuestiones objetivas, y hay cuestiones objetivas. En el gráfico que estamos mostrando acá tenemos el tipo de cambio real multilateral. ¿Qué es eso? Es cuánto es el nivel del dólar reflejado en bienes que nosotros compramos a otros países. ¿Cómo? ¿Está bien? Bueno, eso está en niveles de julio del año pasado, que es cuando este presidente, cuando era candidato, decía que estaba atrasado y que había que devaluar. Claro. Bueno, estamos atrasados, está claro que estamos atrasados. El segundo punto es un tema especulativo. Como hay tantas restricciones para comprar dólares por el cepo, por el cepón, porque pusieron restricciones en otras cosas, la gente que se va a una cosa que se llama CCL, que es comprar títulos acá y venderlos en Estados Unidos y con eso te haces de dólares, o al blue, que es el mercado negro. Y ha aumentado mucho las brechas. Esto, ¿qué puede pasar? Por ahora lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque estamos cepo, no podemos sacar plata del banco, hay poco movimiento en la calle, ¿está bien? Pero cuando en algún momento, porque en algún momento va a pasar, salgamos de la cuarentena, va a haber muchas tensiones monetarias y ahí va a haber muchas presiones para que se devalúe. Y esto es lo que realmente la gente tiene que empezar a mirar, que puede haber un salto nominal del dólar de acá a fin de año en términos medianamente importantes, sobre todo porque estamos atrasando mucho el tipo de cambio y va a impactar muy fuertemente en el comercio exterior. Gracias, Roberto, por haber venido. Por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía. Nosotros no tenemos más tiempo, así que nos despedimos hasta el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad, en el canal público de Mar del Plata. Que tengan una muy buena noche. Gracias a todos por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Gracias. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.